Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Hoy un nuevo tango y en este caso un arreglo muy fácil, así que si es tu primer tango va a venir bien. Y si ya tocas algunos también, pues los podés ir complicándolo un poquito. Primero, como siempre, te quiero contar un poco cómo es este arreglo. Mira, vas a tener la melodía principal con algunas notitas ahí, algunas voces, algunas notas de paso. Así te concentras bien en la melodía. Ese acompañamiento se va a ir repitiendo para no tener que armarlo siempre de nuevo. Después va a haber variantes. Una rearmonización. Acordes planchados. Y así va a terminar el tema. Y acá van a ser todas voces en la mano izquierda, enlazadas. Repito. De todo, hay mucha melodía, entonces la mano izquierda como descansa, con acordes nada más. Y acá se empieza a mover un poquito más, mira. Como una melodía secundaria que hace como una especie de respuesta que hace la mano izquierda. Y ahí termina. Muy bien. Entonces, vamos a ir manos a la obra, pero antes, si te gustaría tener esta partitura, también si no lees todavía muy bien, también te podés descargar la partitura con los nombres de las notas como la que tenemos ahí. Votar los próximos tutoriales y tener un contacto directo vía WhatsApp y en los grupos, te invito a sumarte al Club de la Tecla. Te dejo toda la información acá y también a visitar latecla.com.ar en donde están todas, además del club, están todas las actividades que tenemos, cursos online, clases, etc. Así que dicho esto, vamos ahora sí a los primeros compases. Arrancamos con Do, Fa, Mi, Sol, mano derecha, Do central. Vamos a tener un bemol en clave, pero va a haber mucho cromatismo, es decir, notas que no son de la tonalidad. Do, Fa, Mi, Sol. Siguiente idea. Do, Sol, Fa, La. Y la tercera frase un poquito más larga. Vamos a hacer Do, La, Sol, Si bemol, La, Sol, Fa sostenido, Sol, La, Si bemol, Re, Do. La toco una vez más lento las tres partes. Y la última. Muy bien, vamos a ir hasta ahí y hacemos la mano izquierda ahora. Tenemos primero Sol y Fa. Ligamos ahí con Do y Mi. Y después hacemos Fa, Mi, Re y Fa sostenido. De ahí repito Sol, Fa. Hago Do, Mi otra vez. Y terminamos con Fa, Fa grave y Fa sostenido. Como siempre, pones pausa, lo practicas manos separadas y ahora viene la explicación de la unión. Esto va a ser... ¿Qué dice ahí? Do, Fa, Mi y en el Sol y el Fa. Do y Mi solo. Do, Sol, Fa y ahora se viene el La con el Fa. Solito, solito y ahora se viene Do, La, Sol. Si bemol, La, Sol, Fa. Ahora en el Sol cambio a Do, Mi. Y ahora en el Do viene Fa, Fa abajo y Fa sostenido. Muy bien, ese es el primer sistema. Ahora el compás 5 termina con Do sostenido, Re, La, Do, Si, La, Sol, Si. Una vez más. Do, Re, La, Do, Si, La, Sol, Si. Siguiente frase. Sol, La, Do, La, Fa, Mi. Otra vez esa frase. Sol, La, Do, La, Fa, Mi.
Siguiente frase, re, fa, si bemol, la, sol, do agudo. Última frase, re, fa, si, la, sol, do. Muy bien, vamos entonces al mano izquierda, compás 6, sol y fa como antes, si bemol, todo en blancas, o sea, 2 tiempos cada una, fa, la bemol y fa, sol y fa, do, mi, fa y fa. Ahí hice los 4 compases del sistema. ¿Cómo vamos a unir? Cuando viene en el do puse sol y fa, si con si, fa con la, en el mi con el la bemol y fa, ¿sí? Que si ahí ves que te suena con mucha tensión, podrías tocar todo el acorde mi, si y sol sostenido, ¿sí? Fíjate, capaz que te gusta más ese. Y ahora viene re, fa, si, en el la con el do mi y terminamos do con fa. Esa sería la idea. Tiro el fa grave y ahora ¿qué va a pasar? Mira, arranca. Esta melodía ya la conoces. Do, sol, fa, la. Fíjate, repite lo que sería los primeros compases. Y la mano izquierda también. Así que acá. Pero en el compás 11, ojo que hay una rearmonización. Con el la, voy a tocar la y sol. Eso solo. Después viene el re y el fa. Esto es lo mismo. ¿Sí? Hay un cambio. En lugar de hacer fa, mi, como hicimos antes, tiramos la y sol, re y fa sostenido y terminamos con. Esto es igual que siempre. Hasta ahí terminamos bien. Ahora fíjate, en el compás, lo que sería el compás 13, tiramos un acorde, un re mayor 7, y viene la melodía do sostenido, re, la. Y nos vamos ahora al último sistema de la página. Vamos a ponerlo acá para que se vea. Ahí tenemos. Muy bien, el último sistema. Do, re, la. Ahora, sol y fa con do. En este si bemol, un acorde. Un si bemol menor 7. Ahí lo invertimos. Hacemos fa, la bemol, si bemol y re bemol. Muy bien. Siguiente melodía en el compás 15. Sol, la, do, la, fa, mi. Otra vez. Y eso va a estar acompañado por fa y re, fa sostenido, la, do. Siguiente frase. Sí, que esto también es bastante ya conocido. El fa con el sol, fa. La con el do, mi. Y ahora cerramos fa con fa. Esa es la diferencia. Y ahora va a empezar el estribillo. El tema B. ¿Qué dice ahí? Sol, la, si bemol, si natural, do. Si, la, do. Ya estamos en la hoja número 2. Esa partecita va a tener un fa sostenido en el bajo. ¿Cuándo? Con el la. Ahí. Y ahí nos vamos al compás 18. Nos vamos a mostrar lo que sería la partitura. Así la tenemos entera. En el compás 18, fíjate que tenemos sol, si bemol, re, fa. Y sol, si bemol, do y mi. Entonces ahí, ¿esto cómo lo vamos a unir? Venimos de la primera página. Acorde con el do. Acorde solito. Si, la. Y ahora el do este va a tener un fa, la, do, mi. Y un fa sostenido, la, do, re. ¿Sí? Practicar hasta ahí. Seguimos ahora con el compás 20, un poquito del 19. La frase sería: ¿qué dice? Si, la, sol, fa, sol, fa. Hasta ahí. Y esto va a tener un acorde ahí, en el si bemol, fa, sol, si bemol, re. Ahora en el la, mi, sol, si bemol, do, es un do mayor que está enlazado, está ahí invertido. Sol, fa sostenido, sol, fa, la, do con sol, fa.
Luego, siguiente frase, ya conocida también. Repetí todo lo que hicimos del tema B hasta ahora. Y la mano izquierda también. Hacemos sol, la, na, sol, si, re, fa. Sol, si, do. Fa, la, do, mi. Fa, la, do, re. Es exactamente lo mismo. Ahora en el compás 25, ahí vamos a cambiar porque hacemos sol, la, si, do sostenido, re, do, si, re, vamos hasta ahí. Y ahí tenemos un acorde nuevo. Ahí en el la vamos a hacer un mi bemol 7, mi bemol, sol, si bemol y re bemol. Y hacemos. Y en el re, este ya acorde conocido, re 7, re, fa sostenido, la, do. Siguiente. Ahí en el último re hacemos re, fa, sol, si natural. Ahí. Un sol 7 también. Y ahora seguimos con el compás 27 y 28, el final del 27. Do, si, do, si, la, do. Otra vez, do, si, do, si, la, do. Ahí acompañamos con re, fa, sol, si bemol, do, mi, sol, si. Y terminamos con fa, la, do. ¿Sí? Pararán, acorde, tararán. Muy bien. Y ahora, fíjate, muy parecido. Hacemos sol, la, si bemol, si natural y do. Si, la, do. Vamos hasta ahí porque esto tiene nuevos acordes también. ¿Qué hice ahí? En el la, acorde nuevo. Fa sostenido, la, do y mi bemol. Ahora en el do tiro sol, fa, do, mi, si bemol, la. Y en el do voy a hacer la, sol, fa, re con fa sostenido. Toco todo eso otra vez. Y la frase final. Si, la, sol, fa. Otra vez. Y terminamos con mi, si bemol, do y la, do, fa. Esto va a estar acompañado de sol y fa, do y mi, y ahora fa, do y fa. Recuerdos me han hecho mal, palideció. Y ahí empieza otra vez. Etcétera. Bueno, a jugar un poquito con la melodía, con el fraseo, ¿sí? Con el tempo, aprovechar que la mano izquierda nos da bastante espacio para jugar con la derecha. Así que a darle a las teclas. Gracias por quedarte hasta el final, por el like, por suscribirte y por sumarte al Club de la Tecla, que te dejo toda la información acá, y visitar latecla.com.ar. Muchas gracias y hasta pronto.